Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos en las casas estén muy bien. Gracias al Señor le damos hoy por estar reunidos en torno a su palabra. Gracias al Señor le damos porque a través de este medio podemos realizar nuestro primer servicio como iglesia. La Biblia dice de Cúcuta. Gracias al Señor por ello. Y vamos a comenzar el día de hoy orándole al Señor, dándole gracias por este nuevo día que nos regalas y gracias porque la iglesia en torno está reunida para compartir el mensaje. Entonces vamos todos en nuestras casas a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer la oración inicial. Padre Santo, gracias Señor, te damos por este día, gracias por tu gran misericordia y aún Señor, en medio de esta situación tan difícil, cada uno de nosotros coloca nuestro corazón dispuesto a escuchar tu palabra y tu mensaje. Te pedimos, Padre Santo, que actúes en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que si hay algún pecado o algo que sabemos que está mal, Padre, que sea este momento para que podamos, Señor, borrarlo por un instante, alejarnos de ese pecado, Señor, y colocar todo nuestro corazón y nuestro empeño para escuchar tu palabra, que tu palabra impacte en nuestras vidas. Te pedimos por aquellas personas que en estos momentos están pasando por dificultades económicas, de salud, Señor, y te pedimos, Padre Santo, por ellos. Colocamos nuestras manos, elevándolas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, con todo el corazón, vamos a cantarle al Señor. En el Salmo 139 nos dice que maravillosas son sus obras. Por eso vamos a cantar estas dos canciones, recordando que estamos apartados para Él y por lo tanto vamos a obedecerle. Cantemos con el corazón unidos y con alegría al Señor. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación. Con su gracia y su poder, majestad, a su Hijo Él envió y su sangre derramó para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo y cumplir con su voluntad. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación. Con su gracia y su poder, majestad, a su Hijo Él envió y su sangre derramó para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo y cumplir con su voluntad.
Hoy me rindo a tus pies. Diste tu vida por mí. Te clavaste en mi lugar. Hoy respondo a tu llamar. Abre mi corazón. Guía mi caminar. Solo tu dirección quiero escuchar. Te obedeceré, Señor. No habrá excusas esta vez en mí. Te seguiré, Señor, a donde tú quieras yo iré. Yo iré. Yo Hoy me rindo a tus pies. Diste tu vida por mí. Te clavaste en mi lugar. Hoy respondo a tu llamar. Abre mi corazón. Guía mi caminar. Solo tu dirección quiero escuchar. Te obedeceré, Señor. No habrá excusas esta vez en mí. Te seguiré, Señor, a donde tú quieras yo iré. Yo iré. Yo Bien, iglesia, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra lectura, como lo vimos haciendo cada domingo de forma ordenada. Vayan preparando sus Biblias, vayan buscando el pasaje de Marcos 11, del 1 al 11. Y bien, dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?,
decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bien, gracias a Dios por su palabra. Bien, iglesia, tenemos una petición muy especial para que estemos orando por fortaleza para Lucas Santana y su familia, que su señora madre falleció. Y luego de esta recomendación especial vamos a compartir unos anuncios importantes. Los discipulados continúan normalmente de manera virtual. Las personas que deseen realizar su ofrenda, que son los recursos para el pago del arriendo y la sede y el apoyo a los misioneros, pueden contactarse a través de los grupos de WhatsApp y allí recibirán información. Y hoy nuestro pastor continúa enseñándonos en el libro de Filipenses 4, del 6 al 7. Vamos a continuar con la alabanza, vamos a cantar 2 canciones muy bonitas, Renuévame y Anunciaré tu verdad. Renuévame, donde pedimos a Dios que nos ayude a cambiar y a poner su corazón dentro del nuestro. Y Anunciaré tu verdad, donde somos animados a manifestar todo su amor. En iglesia, vamos a alabarle a Él.
hacia ti, Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré, quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Junto a ti viviré, dispuesto estoy a obedecer. Tu sentir deseo tener, en tu poder te seguiré. Dejo su trono, se humilló en obediencia a ti, Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré, quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Guíame, úsame, majestad. Un saludo muy especial desde aquí de manera virtual para todos ustedes, esperando y confiando en el Señor que se encuentren bien en cada una de las situaciones en las que están. Bueno, les contamos que gracias a Dios ya estamos aquí en Cúcuta. Como sabrán, duramos 24 días en Venezuela. Fuimos invitados para compartir con la iglesia La Biblia Dice de Caracas, y pues todavía todo esto del COVID-19 no se había desarrollado de esta manera aquí en Colombia ni en Venezuela, así que llegamos, vivimos este fin de semana tan especial con la iglesia La Biblia Dice de Caracas, compartiendo allí la palabra de Dios, compartiendo ese tiempo también con los misioneros que están allí, y luego con toda la iglesia. Vivimos un fin de semana especial, cantamos al Señor, oramos y aprendíamos de la palabra de Dios, aún aprendiendo de esta iglesia y de estos hermanos tan especiales que en medio de esas dificultades que están viviendo, siguen adelante, amando y sirviéndole al Señor. Dios nos permitió compartir allí todo el fin de semana, pero apenas terminó la última reunión el domingo, las noticias empezaron a volar, y de esta manera las fronteras en los barrios, en las ciudades de Caracas y aún en los diferentes estados se cerraron y no podíamos pasar. Cada día se volvía más difícil. Pero bueno, Dios es tan bueno, tan grande y tan poderoso, porque de una manera milagrosa
Dios permitió que a través de unos contactos de amigos, Dios abriera puertas para que pudiéramos pasar todas las fronteras, como si fuéramos personas invisibles, y pudiéramos llegar hasta San Antonio y luego cruzar por el puente la frontera y poder llegar aquí hasta nuestra casa. De verdad, gracias a Dios porque Él lo hizo, y gracias a cada una de las personas que fueron usadas por Dios para que pudiéramos llegar con bien y salir con bien. ¿Sí? Él guardó, como lo dice también la palabra de Dios, nuestra entrada y nuestra salida. Y bueno, tal vez tendría que compartirles luego de una manera especial un testimonio de todas las cosas que Dios allí nos permitió vivir. Pero quisiera aprovechar para darles las gracias, darles de verdad las gracias por todo ese amor demostrado con nosotros como familia. Bien, como lo sabrán, estamos estudiando desde hace un buen tiempo atrás, desde hace varios meses, la carta que el apóstol Pablo, guiado por Dios, escribió para la iglesia de los Filipenses. Y estamos allí estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo, esta carta tan especial que Dios permitió que se escribiera aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Una carta que permanece tan vigente y tan actual para nosotros en el día de hoy. Y si pudiéramos resumir en una frase esta carta tan especial que hemos estado estudiando por muchos meses, podríamos decir que en esta carta, en esta epístola, Dios se nos es presentado como ese modelo de vida, Cristo como nuestro modelo de vida y como nuestro motivo para estar gozosos. Ya vamos allí por el capítulo 4 del libro de Filipenses, y este capítulo es especial porque nos presenta la manera como podemos vivir una vida de gozo en medio de las dificultades de la vida, y cómo podemos tener aún actitudes bíblicas, actitudes que Dios demanda en nosotros. En nuestra reunión pasada, cuando estábamos allí congregándonos físicamente, aprendíamos en el versículo 4 de ese capítulo 4 de Filipenses que Dios desea que tengamos ese gozo, ese regocijo siempre. Y allí aprendíamos dos actitudes de lujo, y una de ellas era el gozo. La segunda actitud que aprendíamos en esa enseñanza anterior era sobre la amabilidad. Una amabilidad que yo le llamé sin distinción, porque Filipenses allí capítulo 4 versículo 5 nos enseña que nuestra gentileza debe ser conocida de todos los hombres, que el Señor está cerca. Y allí terminamos con el versículo 5. En este día vamos a continuar con ese estudio y vamos a estudiar hoy, si Dios nos lo permite, los versículos 6 y 7 de Filipenses capítulo 4. Impresionante porque es una enseñanza que Dios ha preparado de seguro para este tiempo de manera tan especial, porque en medio de la situación tan difícil que estamos viviendo como familias, aún de manera mundial, Dios quiere que venzamos ese afán en medio de estos tiempos de dificultad. Es algo así como el afán en los tiempos del COVID-19. Y Filipenses capítulo 4, en los versículos 6 al 7, nos muestra la manera como podemos vencer ese afán, tal vez esa ansiedad que muchos de nosotros podemos tener en medio de esta situación tan difícil que estamos atravesando. Tal vez antes de esta pandemia, algunos vivían vidas de afán, de estrés, de ansiedad. Pero tal vez en esta situación en la que ahora Dios permite que estemos encerrados, muchos de igual forma tal vez están viviendo una vida de afán, de intranquilidad, de zozobra, de dolor, de nervios, de angustia. Y es así como el versículo de hoy se nos vuelve tan importante, porque tal vez es uno de los versículos más importantes o más famosos de la Biblia, en donde podemos encontrar ese antídoto que Dios nos da para vencer ese afán. Y lo encontramos aquí en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Yo les pido el favor que lo busquen en sus Biblias y que leamos juntos esta porción de la Biblia que es la que vamos a estudiar en este momento. Dice así la palabra de Dios: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La porción que hoy vamos a estudiar es tremenda porque nos habla tal vez de uno de los pecados que cometemos más a diario. Tiene que ver con el afán, con la angustia que muchos de nosotros sentimos. Y aquí la Biblia nos habla de una manera muy clara que en vez de afanarnos, deberíamos hacerle conocer a Dios esas peticiones o esas situaciones que generan nuestro afán. Y que, contrario al afán, Dios promete darnos paz en medio de estas situaciones difíciles que estamos atravesando. Es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Si pudiéramos resumir en una frase la enseñanza que Dios quiere transmitirnos a través de estos versículos, podríamos decir: no te afanes, ora a Dios y recibe su paz. Ora a Dios y recibe tu paz. Ahora, antes de comenzar, sí me gustaría que pensáramos por un momento, ¿qué es lo que más te afana? Piensa, ¿qué es lo que te afana? ¿Qué te afana? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te angustia? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que hace que te agites? ¿Qué es lo que hace que sientas nervios? ¿Qué es lo que hace que tu corazón palpite de ansiedad? ¿Qué es lo que más te afana? ¿Qué es lo que más te afana? Yo les quiero contar que esta enseñanza tiene que ver muchísimo con mi vida. Honestamente, uno de mis problemas fuertes que tenía antes de conocer a mi Señor Jesucristo tenía que ver con el afán. Sí, era un joven muy afanado. Tal vez externamente mostraba algo, pero internamente estaba lleno de afanes, de angustias, de nervios. Muchas veces esos nervios y ese afán aún se mostraban físicamente en mi cuerpo. Y era algo que tenía desde niño. Es más, les confieso, por algún tiempo tuve que estar medicado por causa de los nervios y del afán. Ahora conocí a mi Señor Jesucristo y recuerdo tanto ese momento tan especial, el 31 de enero de 1999, cuando llegué allí y la Biblia se me abrió y pude entender que el grave problema que yo tenía era el pecado y que ese pecado generaba muchas cosas en mi vida, pero pude ver de una manera especial a mi Señor Jesucristo, cómo había dado su vida en la cruz y había resucitado por amor a mí. Ese día yo lo recibí en mi corazón y una de las cosas que empecé a vivir en mi vida es que empecé a sentir su paz, su tranquilidad y empecé a descansar en que podía entregar todas las circunstancias de mi vida en Él. Honestamente todavía lucho un poco con todo esto del afán. A veces me angustio, a veces me afano, me preocupo. Y es por eso que esta enseñanza también tiene que ver mucho con mi vida. Y tal vez soy el primero allí que necesita aprender bastante de esto. ¿Cómo vencer el afán? ¿Qué es lo que más te afana? ¿Qué es lo que más te afana? Pues bueno, vamos a aprender a través de 3 puntos, de una manera muy sencilla, en las que podemos dividir el pasaje del día de hoy. La manera como Dios quiere que venzamos ese afán, que venzamos esa ansiedad. Y lo primero que aprendemos allí en la palabra de Dios es que Dios nos da un mandamiento. Y tal vez la manera como vencemos ese afán es obedeciendo el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es muy claro. Dice, por nada estéis afanosos. Pensemos un poco en el alcance de este mandamiento. ¿Cuál es el límite que Dios nos pone? Bueno, pues el límite que nos pone es por nada. Lo que aquí la palabra de Dios nos está enseñando es que de ninguna manera o de ningún modo deberíamos afanarnos. Ahora pensemos cuántas veces en nuestra vida nos afanamos desobedeciendo este mandato tan claro que el Señor nos hace. Por nada, por nada. Por nada significa que si así la economía esté difícil,
no deberíamos afanarnos. Por nada significa que tal vez una enfermedad esté llegando a nuestra vida o a la vida de un ser querido. Por ello no deberíamos afanarnos. Tal vez el futuro, y más en estos momentos en los que nos encontramos, se ve incierto, se ve bastante oscuro. Por nada deberíamos afanarnos. Tal vez nuestros hijos están pasando por una situación especial, o nuestra pareja, y la Biblia nos dice, por nada, de ningún modo, de ninguna manera. Tal vez tienes una responsabilidad por hacer, por cumplir en tu trabajo o en la iglesia. Y esa responsabilidad que tienes te tiene afanado. Y la Biblia nos dice aquí, por nada, por nada. No importa la situación que estés atravesando, el mandamiento de Dios nos dice, por nada estéis afanosos. Comprendamos un poco el mandamiento, estar afanosos. Esa palabra afanosos significa preocupados, angustiados, afanados. Y miren esta definición tan especial que encontramos, destrozados. Es una de las formas como también podemos ver esta palabra afanado, y es destrozado. Y es lo que muchas veces pasa con nuestra vida. El afán nos destroza, nos carcome por dentro. Tal vez ese afán viene por muchos problemas reales o irreales. Tal vez ese afán se puede ver como ese estado de ansiedad, de agitación, de inquietud, de zozobra, que nos ataca emocionalmente, espiritualmente y aún se muestra también físicamente. Miren, ese afán se da porque nos enfocamos en nuestros problemas, permanentemente estamos enfocados en ellos. Tal vez son problemas reales, porque es lo que estamos viviendo, pero tal vez son problemas que solamente están allí en nuestra mente, problemas o situaciones que todavía no han pasado, pero que en nuestra mente se convierten en un problema que nos afana y que nos quita la paz. Problemas en nuestra mente que perturban a una persona. Y el consejo de Dios es, por nada estéis afanosos. Ahora, pensemos, y la palabra de Dios es muy clara y nos muestra algunas situaciones por las cuales el ser humano se afana. Mira, una de ellas la podemos encontrar en Mateo. Mateo en el capítulo 6, en el versículo 25. La palabra de Dios nos dice, por tanto os digo, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Ojo, no te afanes por tu vida en cuanto a qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y el Señor nos hace aquí una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En este mismo contexto el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí la Biblia es muy clara y nos muestra que una de las cosas por las cuales nos afanamos es por esas necesidades básicas que tenemos. Otro texto más, Proverbios, en el capítulo 23, en el versículo 4, nos dice allí la palabra de Dios, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y tal vez ese es uno de los problemas también de esta humanidad, el afán por el dinero, el afán por hacerse rico, la avaricia que daña y carcome tantos corazones y que afana a tantas personas. Otro pasaje más muy conocido, Lucas capítulo 10, versículo 41. Recuerden que Jesús toca allí a la puerta en esta aldea y están allí estas dos hermanas, Marta y María. Una de ellas, María, corre a los pies de Jesús a escuchar su voz, pero la otra corre a hacer los oficios, los quehaceres diarios. Y entonces ahí está Marta diciéndole, Señor, dile que me ayude. Y ahí está Jesús diciendo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El afán de los quehaceres diarios. Nos afanamos tanto por todo lo que hay que hacer en el día a día que olvidamos hacer lo más importante y es encontrarnos con nuestro Señor. Hay muchos más ejemplos en la Biblia sobre el afán.
Por lo menos en Lucas capítulo 12, versículo 25, dice que ninguno podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. En Lucas 21, 34 nos habla de que la palabra de Dios es ahogada en una persona por los afanes de esta vida. Mucha gente está tan afanada que no tiene tiempo de escuchar este mensaje, de verlo, por los afanes, por las tantas cosas a la que le da prioridad en su vida. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, nos dice que también el hombre se afana por su trabajo, con el trabajo que se afana de día y de noche. Nos podemos afanar también por nuestra salud, por los hijos, por el futuro, por la muerte. Nos afanamos tal vez por una decisión importante que tengamos que tomar, nos afanamos por un mail que nos envían, nos afanamos tal vez por una deuda. Mira, nos afanamos por tantas cosas en nuestra vida. Aún muchas veces nos afanamos por cosas por las cuales no deberíamos afanarnos. No meritan ni siquiera el afán de una persona. Pero es que tal vez muchas personas tienen en su corazón ese deseo de necesitar estar afanados por algo, cargarse sin ningún sentido. Y aquí el mensaje es muy claro. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que encontramos en este segundo punto de nuestra enseñanza es que la manera como podemos vencer ese afán en tiempos de dificultad es usando la herramienta o las herramientas que Dios nos ha dado. Y esas herramientas tienen que ver con la oración, con ese momento en donde podemos conectarnos con Dios, donde podemos orarle, pedirle, rogarle y darle aún gracias por las cosas que Él permite en nuestra vida. Las herramientas divinas que Dios nos permite tener. Nuestro texto en este segundo punto comienza diciendo, sino sean conocidas. Y esa palabra sino es bien importante porque significa contrario o no obstante. No te afanes, sino por lo contrario, hazle conocidas a Dios tus peticiones. Yo sé que esto suena muy fácil en este momento cuando lo estamos hablando o escuchando de esta forma, pero en esos momentos de angustia, en esos momentos de peligro, en esos momentos de prueba, las cosas se vuelven un poco diferentes. Y es por eso que Dios quiere usar en este momento su palabra, para que quede grabada en nuestro corazón, para que cuando lleguen esos momentos de dificultad, nosotros nos acordemos de esta palabra grabada en nuestro corazón y podamos actuar como el Señor quiere de nosotros. Contrario a que te afanes, lo que Dios nos dice es que le hagamos conocidas. Esa palabra conocidas se usa en otras partes de la Biblia como declaradas, mencionadas, como hacer saber nuestras peticiones. Las peticiones son esas necesidades. Delante de Dios significa hacia Dios. No tienes que mirar a otra persona. Puedes y puedo mirar a Dios directamente, al Todopoderoso, y llegar a Él con mis necesidades a través de la oración y a través del ruego y con esa actitud que Él quiere de mí, y es la actitud de ser agradecido con acciones de gracias. En este segundo punto entonces encontramos esas herramientas divinas. Herramientas que también encontramos en otra parte de la Biblia. La Biblia tiene una coherencia absoluta. Si buscamos 1 Timoteo 2:1, encontramos aquí las mismas 4 palabras que encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 7. 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. En este pasaje el contexto es por las demás personas, por todos los hombres. Entonces encontramos esas mismas 4 palabras tan interesantes que nos ayudan en esos momentos de afán. Y yo quiero que estudiemos esas 4 palabritas. Así que mira, no te afanes. En vez de afanarte, ora y dale gracias a Dios. La oración es conocida.
¿Cuáles son esas herramientas que Dios nos ha dado? Pues la oración conocida. Sean conocidas vuestras peticiones. Esa palabra peticiones significa requerimientos o necesidades puntuales, específicas. Sean conocidas tus peticiones. En Juan 16:24, la palabra de Dios nos anima a pedir. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, nos dice el Señor. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nada habéis pedido en mi nombre. El Señor nos anima a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien lleva esa petición nuestra al trono de la gracia de Dios. Que pidamos. Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 15, nos dice la palabra: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que le pidamos al Señor. Eso es lo que Él quiere. Mira, no te afanes. En vez de afanarte, pide. Pide por esa necesidad, por ese requerimiento, por esa situación especial que te está pasando. Pídele a Dios por ello. Pídele a Dios por eso. En el Salmo 37:4, si puedes ahí buscarlo en la Biblia. Salmo 37:4, dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué importante. Aquí la Biblia nos anima a deleitarnos en el Señor, a tener esa relación íntima con Él, levantarnos y que Él esté ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, que Él sea nuestra delicia, su palabra nuestros consejeros y nuestras delicias. Cuando su palabra está en nuestro corazón, cuando Él es nuestra comunión, entonces nosotros podemos hacerle esas peticiones que salen de nuestro corazón y Él las concede, conforme a esas peticiones de nuestro corazón. ¿Sí? Deleítate en Jehová y Él te va a conceder esas peticiones de tu corazón. Es lo que nos enseña ahí el Salmo 37:4. Salmo 37:4. Todo esto de las peticiones me traslada a aquello que vivíamos días atrás allí en Caracas. Por un tiempo estuvimos allí en la casa de Franklin y Milenita, y aprovecho para dar gracias a Dios por la vida de ellos, misioneros que Dios ha llevado allí a Caracas, y por la manera como nos recibieron y nos atendieron de una manera tan especial. Después de la segunda semana, ya pues nuestro corazón quería estar honestamente en casa, y esa se volvió la petición de nuestro corazón. Recuerdo tanto una ventana que hay allá en una habitación de la casa de Franklin, donde podía mirar a la montaña, al Ávila. Allá podía mirar las montañas y podía mirar las nubes, el cielo. Y allí yo le entregaba al Señor esa petición. Yo le decía: Señor, yo te pido, la necesidad que tenemos es de estar en casa. Y era lo que yo le pedía al Señor. Cada día que pasaba, honestamente, se hacía esa petición más difícil de que se cumpliera. Más difícil. Cuando veíamos una pequeña luz, esa luz luego se apagaba. Y sin embargo ahí estaba yo pidiéndole al Señor, pidiéndole que nos ayudara, si era su voluntad, que pudiéramos volver a casa. ¿Sabes? Dios quiere que tú le hagas esas peticiones, esas necesidades, esos requerimientos que hay en tu corazón, que se los hagas ver al Señor. Él está dispuesto a escucharte y conforme a su voluntad a cumplir con esas peticiones de nuestro corazón. Hagan conocidas sus peticiones en toda oración. Bueno, la oración, el término griego aquí usado es proseuke, y habla de ese tiempo de comunicación o de comunión bíblica entre nosotros y Dios. Dios nos dice en Efesios 6:18 que estemos orando en todo tiempo y con toda oración. Dios nos ha dejado un modelo de oración. Lo podemos ver ahí también en la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Y nos habla de orar al Señor, y nos muestra cómo esa oración tiene un tiempo de adoración, un tiempo de
confesión de pecados y un tiempo de petición. Y son esas oraciones bíblicas que hacemos al Señor. Y Dios quiere que le oremos, que le oremos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio testimonio de oración. Los momentos difíciles de su vida, ahí Él estaba orándole al Padre. En un momento especial en su vida en donde Él necesitaba o iba a escoger ese equipo de personas que iba a preparar para cumplir la gran comisión. Nos enseña la Biblia en Lucas 6:12 que en aquellos días Él fue al monte a orar. Y dice la palabra de Dios que pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Y yo me ponía a pensar cuántas veces nuestras oraciones son oraciones con afán, precisamente, oraciones de carrera, ¿sí? Y pensamos que podemos orar por 1, por 2 minutos y que de esta manera podemos cumplir con Dios. Ahora, no somos más o menos espirituales porque oramos más o menos horas, pero sí la Biblia nos habla de que una oración es un tiempo especial que pasamos con el Señor, es un tiempo aún largo que pasamos con Dios. Yo creo que una de las formas como podemos aprovechar este tiempo en donde estamos en casa es para que sea un tiempo de oración al Señor. Es para que como familia nos reunamos a orar. Es para que cada uno de nosotros, de manera personal, también podamos encerrarnos en nuestra habitación a orar al Señor. A no usar vanas repeticiones, a orar de corazón, lo que hay ahí adentro de nuestro corazón, aún usando ese listado de peticiones que podemos hacer, que podemos escribir por cada una de nuestras necesidades y por las necesidades de los demás. Que estemos allí orando al Señor en todo tiempo y en toda súplica. Que tengamos un tiempo de oración intensa al Señor. En oración. También la Biblia nos habla de los ruegos, en oración y en ruego. El ruego, ese ruego de un término griego desis, que lo hace diferente a las peticiones, a las oraciones, y ahora el ruego. El ruego es una súplica, es una petición urgente que hacemos en un punto especial de nuestra vida. Ese ruego también es usado en otras partes de la Biblia, como en 1 Timoteo 5:5 y en Efesios 6:18, es usado como una súplica. Es una súplica, es una petición que hacemos de una manera urgente, es una petición específica. Dios dice también que le hagamos conocidas nuestras peticiones a través de un ruego. Y muchos de nosotros tal vez pasamos por momentos especiales de nuestra vida, donde lo que necesitamos es rogarle. En el viaje de Venezuela tuvimos 2 momentos especiales de ruego, ¿sí? Uno de ellos es cuando estábamos en el avión de ida para Caracas. Salimos de Santo Domingo, Táchira, hasta el aeropuerto de Caracas. En mitad del vuelo, más o menos iban como unos 30 minutos, nos dimos cuenta que el técnico mecánico que se había montado en el avión se fue a hablar con las azafatas y hablaron algo, y también el piloto habló algo, pero casi no se le entendía. Yo estaba de último en la fila del avión y me di cuenta que cuando los técnicos hablaron con las azafatas, ellas se asustaron un poco. Yo lo pude ver en su rostro, en sus miradas. Cada uno volvió a su posición, el técnico, las azafatas, se pusieron su cinturón, se sentaron y nos dimos cuenta que el avión empezó a aumentar su velocidad, ¿sí? Todos los que íbamos en el avión sentimos que algo extraño estaba pasando, y pues más yo, que estaba de último y que había escuchado un poco de la conversación. El avión se fue a toda, se vio que la velocidad aumentó bastante y de pronto aterrizamos de manera forzada a mitad de camino en una ciudad en Venezuela que se llama Barinas. Allí aterrizamos en Barinas, nos pidieron el favor que nos bajáramos rápido del avión, montaron su escalera al motor y empezaron allí a trabajar. La gente estaba allí hablando, especulando una cosa a la otra, cuando después de unas buenas horas llegó una información oficial
y fue allí donde el capitán contó que el avión se estaba quedando sin gasolina, que tenía unos tanques y esos tanques que eran los que inyectaban gasolina al motor se habían dañado, solamente uno estaba funcionando y que ese tanque se le estaba acabando ya la gasolina. De esa manera él tuvo que aterrizar de manera forzada. Después de varias horas arreglaron el daño y bueno, nos montamos en el mismo avión y volamos esta vez para llegar a Caracas, otra media hora más. Y bueno, se imaginarán el ruego que muchos de nosotros hacíamos, el ruego que hacíamos allí. Bueno, personalmente allí cuando me di cuenta de esa charla que tuvieron el técnico de vuelo y las azafatas, tal vez no tenía miedo por morir, pues yo sé que yo puse mi corazón en las manos del Señor y estoy seguro que Él es poderoso para guardar ese depósito que yo hice un día en Él, la salvación de mi alma. Pero sin embargo era inevitable ver allí diagonal de lado a mis hijos, a mi esposa y pensar que en cuestión de segundos ese avión podía caerse de picada y podíamos morir. Y honestamente yo le rogaba al Señor allí. Yo le decía, Señor, te ruego que nos ayudes, te ruego que podamos aterrizar. Yo le recordaba al Señor el pasaje que Él me dio en donde me estaba confirmando que íbamos a ir a Caracas a ayudar en la obra. Y yo se lo recordaba y Señor, tú me prometiste que íbamos a llegar a Caracas a servir. Y yo te ruego que nos ayudes de esta. Ese era el ruego que le hacía yo al Señor, esa petición urgente. Pero otro ruego que le hicimos fue estando allá en Caracas. Juan Diego, nuestro hijo mayor, se enfermó del estómago y le empezó a doler bastante. Y recuerdo que ahí en su cama, en medio de su dolor, de sus lágrimas, le rogábamos al Señor que lo sanara. Que estábamos en una situación especial, que no podíamos ir fácilmente a un médico, a un hospital o a una clínica. Y allí le rogábamos, Señor, sánalo. Más o menos unos 3 días duró él con ese dolor que se le iba, que se le volvía, y el Señor escuchó nuestros ruegos y lo ayudó. Con ruegos, el Señor quiere que salgamos de ese afán que tenemos a través de un ruego. Mira, la Biblia nos menciona algunos momentos especiales en donde hombres le rogaron a Dios. Encontramos una situación negativa en Jonás. Dice Jonás capítulo 4 versículo 3 que Jonás le rogó al Señor que le quitara la vida. Te ruego que me quites la vida, decía Jonás. Y bueno, era un ruego no muy bueno, era un ruego controlado más por las emociones y por el desespero, por la depresión. Pero hubo otro ruego, este sí fue un buen ruego que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como recordarán ustedes, tenía un problema de salud fuerte. Y dice 2 Corintios 12, del 7 al 8, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces, y aquí encontramos de lo que estamos hablando, he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces he rogado. Y bueno, en este momento especial de la vida, Pablo, Dios le responde diciéndole, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Y ahí estaba Pablo entendiendo, rogándole al Señor, pero entendiendo que la voluntad de Dios era otra. Y es lo que podemos hacer también nosotros en medio de nuestros ruegos, de nuestras peticiones. Entender que es la voluntad de Dios lo que vale y no la nuestra. Mira, el ruego consiste en trasladar todo ese peso que está en nuestro corazón, aunque está a veces en nuestra espalda o en nuestros hombros, es trasladar todo ese peso en las manos del Señor. Decirle, Señor, aquí está mi necesidad urgente, mi ruego, lo pongo en tus manos. Oración y ruego. Y la Biblia termina diciendo, con acciones de gracias, ¿Sabes? Esa oración que yo le hago conocida a Dios debe ir acompañada de acciones de gracias. La palabra griega de acciones de gracias aquí usada es la palabra Eucaristía. Es una palabra que yo sé que conocemos mucho o hemos escuchado. Es lo que significa la palabra Eucaristía, acción de gracias. Es una expresión de gratitud.
de gratitud. Es más, la Biblia nos dice que todas nuestras oraciones deben ir acompañadas de acciones de gracias, de acciones de gracias. Lo que nos dice la Biblia en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Si tienes ahí la Biblia, que espero que la tengas, puedes buscar conmigo Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. Y es lo que el Señor quiere, que le demos gracias en todo y por todo. Nuestras oraciones acompañadas de acciones de gracias. Y mira, nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias nos ayudan a enfocarnos en medio de las dificultades. Un ejemplo de ello lo encontramos en Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel estaba pasando por una situación bastante difícil. ¿Y qué hacía él? Orar y dar gracias al Señor. Esa oración y esas acciones de gracias le hubieran costado a él la misma muerte, pero a él no le importaba y era lo que más hacía, dar gracias. Estaba a punto de morir por un edicto y lo que él hacía era decir, dar gracias. Era la decisión que él tomaba. Recuerden que el edicto que se había dado era una trampa que habían puesto estos hombres malos para hacer caer a Daniel. Un edicto que hacía que nadie orara o pidiera a un Dios diferente al rey. Y Daniel era fiel a su Dios, a nuestro Dios. Y no le importaba abrir las ventanas de su habitación y orar al Dios Padre Todopoderoso y aún darle gracias, sabiendo las dificultades en las que se encontraba. Yo creo que es un buen ejemplo el que encontramos aquí en Daniel, de cómo Dios quiere que oremos aun si las circunstancias están siendo difíciles en nuestra vida. La oración y las acciones de gracias nos permiten tener un corazón lleno de fe y lleno de gratitud. Nos permiten también tener una sumisión al Señor, entendiendo que todo lo que pasa es voluntad de Él. Y aún también nos permite ver el panorama completo de lo que está a nuestro alrededor, para poder dar gracias a Dios por todas las cosas buenas que Dios permite en nuestra vida. Y tal vez eso nos quita el enfoque de los problemas o los afanes que nosotros mismos nos ponemos o que nos ponemos por las situaciones de nuestra vida. Dar gracias nos ayuda a estar enfocados en las cosas buenas de nuestro buen Señor. Dar gracias a Dios. Mira cuántas situaciones difíciles pudimos haber vivido allá en Venezuela, pero el poder ver todas las cosas buenas que Dios permitía y aún todas las cosas buenas que de seguro Dios iba a permitir, nos ayudaba a enfocarnos y a estar con un corazón tranquilo frente a tantos afanes y adversidades que se presentaban alrededor nuestro. Dar gracias. Gracias porque estás con vida. Gracias porque tienes un plato de comida. Gracias a Dios porque lo tienes a Él. Gracias a Dios por tu familia, gracias a Dios por tu salud, gracias a Dios por la salvación de tu alma, gracias a Dios porque tienes todo lo necesario. Gracias a Dios aún por la dificultad por la que estás atravesando, porque conforme a la voluntad de Dios, Él te va a ayudar y te va a enseñar cosas grandes que solamente son posibles de aprender en ese momento de dificultad en el que estás atravesando. Nuestro texto continúa con una parte final y encontramos aquí las 2 herramientas que Dios nos da, la oración conocida y las acciones de gracias. Pero por último, encontramos que vencemos ese afán en tiempos de dificultad recibiendo esa paz de Dios, esa paz que Dios nos promete. Nuestro texto termina diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra paz que encontramos allí
Esa paz de Dios significa esa armonía, esa tranquilidad, esa seguridad, esa felicidad, ese descanso que Dios quiere darte, ¿sí? Recordemos que este mundo nos ofrece una falsa paz, una paz que no es verdadera, una paz que no es de Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan 14, 27, son palabras de nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es la paz de Dios la que nos hace estar confiados. La paz del mundo es una paz momentánea y en poco tiempo nuestro corazón nuevamente está abatido, turbado y lleno de miedo. La paz de Dios es una paz diferente. Ahora, quisiera que miráramos cómo el texto nos da unas características especiales de esa paz de Dios, y de esta forma terminaríamos esa enseñanza del día de hoy. Mira, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que es una paz que humanamente no se entiende. Humanamente no se entiende. Está por encima del intelecto humano, ¿sí? Tal vez hoy en día tú dices, no, es imposible que yo pueda tener paz en medio de esta circunstancia que está atravesando esta persona. Pero solamente necesitas vivirla y experimentar esa paz de Dios para darte cuenta que está por encima de lo que aún nosotros mismos podemos llegar a pensar. Es una paz que no entendemos. Es una paz en donde podemos ver ejemplos en la Biblia, en personajes que a lo largo de la historia bíblica nos muestran esa paz por encima de lo natural. Hay un ejemplo que a mí me encanta y es el ejemplo de la historia de Esteban. Esteban la encontramos allí en Hechos capítulo 7, pero especialmente en los versículos 55 al 60. Esteban es llevado al punto de, por servir a Dios, tener que morir apedreado por estos hombres religiosos. Y en el momento en que le están lanzando esas piedras, Esteban tiene un momento de paz especial. Él mira al cielo y aún dice: Padre, perdónalos, perdónalos. La gente que estaba alrededor sabía que estaba pasando algo especial allí en la vida de este hombre. Una paz única, una paz que no se puede entender, que solamente Dios la puede producir. Es una paz especial. Ahora, es una paz que guarda el corazón. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Y aquí es interesante que entendamos esa palabra guardar de un término froneo en el griego. Es usada en términos militares, haciendo referencia a ese centinela que está cuidando las puertas de la ciudad, está guardando la ciudad, está protegiéndola. Y qué interesante, porque Dios utiliza esa misma palabra, guardar, un término militar, para mostrarnos cómo Él quiere proteger, guardar nuestro corazón, las puertas de nuestra vida. Acompáñame por favor al Salmo 32. Salmos capítulo 32, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: Tú eres mi refugio. Este salmo del rey David. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah, descanso. Mi refugio, me guardarás, me guardarás. El rey David estaba confiado en su Señor y sabía que Él le iba a guardar. Es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. A través de esa paz suya, guardar nuestro corazón. Recuerden que la misma Biblia nos enseña que sobre toda cosa guardada deberíamos guardar nuestro corazón, que de él mana la vida. Y es por eso que eso es lo que Dios quiere guardar en nuestra vida. Nuestro corazón. Guardar nuestros sentimientos, guardar nuestras actitudes, guardar nuestro corazón. Que nuestro corazón esté protegido por el Señor. Y eso se logra a través de la oración y las acciones de gracias. Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 15, dice: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed
agradecidos. Y sed agradecidos. Es esa paz que rompe el círculo de la ansiedad. Es esa paz que gobierna nuestro corazón. Ahora, por último, es una paz también que guarda, o sea, que cuida nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recordemos que nuestra mente es un campo de batalla tenaz. Aquí se desarrollan muchos temores, muchos afanes, muchas angustias, luchas tenaces libramos aquí en nuestra mente. De nuestra mente luego se exteriorizan, de nuestra mente también llegan a afectar nuestro corazón. Pues el Señor promete guardar nuestros pensamientos, que podamos tener una mente que descansa en el Señor, una mente que descansa en los pensamientos de Dios, una mente que lleva cautiva a la obediencia en Cristo Jesús todos esos malos pensamientos o todos esos momentos que quieren afanarnos y turbarnos. Y el Señor promete allí llevar todos esos pensamientos hacia Él para que tengamos paz aún también en nuestros pensamientos. Hay un pasaje que me gusta muchísimo y está en el libro de Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Entonces, recordemos esto, recordemos muy bien cómo Dios nos ha prometido su paz. Una paz que no vamos a entender hoy, pero que en el momento de la situación la vamos a entender. Una paz también en donde Dios quiere gobernar o guardar nuestro corazón. Y una paz también en donde Dios quiere guardar nuestros pensamientos. Yo te animo hoy, como conclusión, a que vivamos este pasaje tan importante que Dios nos ha dado aquí en el libro de Filipenses. Recordemos que a quien Dios usó para escribir esta carta y en especial estas palabras es a un hombre, Saulo, convertido ahora en Pablo, un hombre que estaba en la cárcel, un hombre que estaba pasando por fuertes dificultades. Y es este hombre el que Dios inspira para decirnos: por nada te afanes, por nada estéis afanosos. Mira, que no cause algo afán en tu vida. ¿Sí? Nada, por nada te afanes. Mira, por mucho que nos afanemos no vamos a cambiar las cosas. Y es así como Dios nos dice: por nada estéis afanosos. Lo contrario y el mandato que Dios nos ha enseñado hoy es que tenemos que cambiar ese afán. Tenemos que cambiarlo por oración, tenemos que cambiarlo por ruego, tenemos que entregar nuestras peticiones a Dios. Aún también cambiar ese afán por acciones de gracias. Un corazón agradecido con Dios que puede ver todas las cosas buenas que Dios ha dado, para que no nos enfoquemos solamente en los temores o en las cosas que no tenemos. Y por último, que podamos experimentar esa paz de Dios. Es una paz que no vamos a entender, que vamos a vivir. Es una paz que guarda en nuestro corazón, ese lugar tan importante que debemos guardar, y es una paz también que guarda nuestra mente. Mira, quisiera terminar hablándote a ti, que tal vez hoy estás conectado por primera vez escuchando un mensaje de la Biblia como estos, o que tal vez ya llevas un buen tiempo escuchando de la palabra de Dios, pero que si eres honesto, en tu corazón no hay paz. En tu corazón tal vez solamente hay temor, y tal vez en tu corazón solamente hay allí pecado. Si tú eres honesto, si eres honesta con el Señor, tu corazón está lleno de angustia, de afanes, y si miras, muchos de esos afanes y temores tienen el mismo fin, o tienen el mismo inicio, y es el pecado. La Biblia nos enseña que el pecado produce muerte, que el pecado produce separación, que el pecado produce dolor. Pero quiero darte una buena noticia, es una buena nueva de paz.
Y esa buena nueva es que Jesús cargó en la cruz por todas nuestras angustias, por todos nuestros dolores, por todos nuestros pecados. Dice la Biblia de una manera profética en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que Él cargó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, que Él llevó allí en la cruz todo nuestro pecado, que su sangre preciosa, su sangre sin mancha, sin pecado, fue derramada para perdonar el pecado del mundo entero. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no solo murió, sino que su tumba está vacía, porque Él resucitó. Un día domingo como hoy podemos celebrar que Él resucitó de entre los muertos, y eso lo hace diferente a cualquier Dios que el mundo o que una persona se quisiera inventar, porque Él es el Dios verdadero y el Dios eterno, que venció el pecado y que venció la muerte. Él resucitó, y dice la palabra de Dios que Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Dios quiere darnos paz. Así como aquel papá que al ver a su hijo angustiado lo sienta a la mesa y le dice, hijo, ¿qué te pasa? Tranquilízate. Mira, esto es lo que puedes hacer. Pues esa es la relación que Dios quiere tener contigo. Dios quiere darte paz en tu corazón. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere darte una vida nueva. Pero Dios quiere también que tú te arrepientas de tu pecado y que abras tu corazón a Él. Qué interesante que lo que hoy aprendíamos es que las herramientas que tenemos para vencer el afán tienen que ver con la oración y con la acción de gracias. Pues es lo que Dios también pide de ti, que en este momento tú le ores al Señor y que tú le digas que le has fallado, que quieres tener una nueva vida, que quieres tener una relación personal con Él, y de esta manera que le abras tu corazón al Señor. Allí donde estás, mira, tú puedes cerrar tus ojos y hablar con Dios, pedirle que te perdone, que te arrepientes de tu pecado y que lo invitas a que entre a vivir en tu corazón, que crees que Él murió en esa cruz y que Él resucitó por amor a ti. Yo te animo a que lo hagas, que lo hagas. Vas a experimentar algo especial allí, esa paz en el corazón y en la mente, y esa relación personal con Dios que puedes comenzar a tener. Gracias a Dios por este tiempo y que no lo olvides, no lo olviden. Dios nos ha prometido esa paz. No tenemos por qué afanarnos. Cuando lleguen esos afanes, mira, entreguémoselos al Señor. Sé que no es fácil. Sé que podemos bajar la guardia, podemos atravesar por momentos de victoria en donde podemos vencer esos afanes, pero luego pueden llegar momentos en donde nos olvidamos del Señor y allí entonces puede llegar la angustia y el dolor a nuestro corazón. Que seamos diligentes siempre en entregar al Señor cada uno de esos afanes. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que sigan allí como familia, creciendo en la palabra de Dios. Que cada día puedas tener un tiempo especial con el Señor. Buena semana, que Dios les guarde, les bendiga y seguimos aquí conectados y saben también que cuentan conmigo en lo que necesitan, me pueden escribir y estamos pendientes de todos. Que Dios les bendiga. Me gustaría que termináramos este servicio orándole al Señor. Bien, si puedes allí cerrar tus ojos e inclinar tu rostro, pidamos juntos al Señor. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque podemos cantarte, gracias Dios por todas las cosas buenas que tú has permitido en nuestra vida y que hay a nuestro alrededor. Padre, te pedimos para que seas tú ayudándonos a vivir en tu gracia, tu palabra. Pedimos, Señor, que quites de nosotros esos afanes, esos temores, esas angustias. Y, Señor, que podamos llevar a ti cada una de esas peticiones, Padre.
Tú conoces, Señor, esos afanes nuestros, esas necesidades. Aprovechamos este tiempo para entregártelas a ti, Señor. Seas tú ayudándonos en cada una de ellas. Y Padre, gracias por tu paz, por tu paz. Te pedimos que esa paz gobierne en nuestro corazón. Y Señor, oramos por aquellas personas que no tienen esa paz tuya de salvación, para que tú toques sus corazones, para que ellos caigan a tus pies. Señor, oramos por quienes están enfermos, para que seas tú sanándoles sus enfermedades. Oramos por quienes están en dificultades, para que seas tú ayudándoles. Oramos por todo lo que estamos atravesando en este mundo, para que tú pongas tu mano, Señor, en cada lugar, en cada país, sanando la enfermedad y sanando el corazón. Gracias, Dios bueno, por tu amor y por tu misericordia. Te adoramos y te hacemos esta oración entregándote de manera especial esta semana a ti, nuestro buen Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.